Vamos a orar al Señor en esta tarde y bueno, que juntos sigamos reflexionando en esta serie. Bueno, no es esa. Gracias por la cuñita de quiénes somos. Recuerden que nos estamos reuniendo todos los miércoles a partir del miércoles de la semana pasada, miércoles para seguir construyendo juntos la respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes somos aquí en el Redil Laureles? ¿Qué es la iglesia y qué es lo que queremos llegar a manifestar como iglesia, como comunidad? Como el Redil América. Dije Redil Laureles. Sí, bueno, ustedes saben, hermano. Ustedes van a perdonar. No me preocupen que, no me preocupen que no he llegado al colmo de decirle a Marcos Gabriela ni a Gabriela Marcos. Pero no es que esté lejos de eso tampoco. Así que ustedes entenderán. Ustedes saben tener compasión de este pecador. Eh, pero sí oremos al Señor porque la verdad, para mí esta pequeña serie que hemos empezado hace 8 días, no sé si es muy especial, no porque la entiendo muy bien, no porque ya la vivo muy bien, pero porque la anhelo, la deseo, lo poquito que he podido comprender a lo largo de estos años también acerca de mi unión, de nuestra unión con el Señor Jesucristo, sí realmente es algo precioso. Y en ese sentido es que he deseado compartir con ustedes estas meditaciones, estas reflexiones, orando que sea como el principio de la reflexión de todos nosotros, ¿no? Una reflexión que nos sostendremos hasta que el Señor Jesucristo regrese o estemos delante de Él. Pero bueno, entonces oramos al Señor, eh, esperando en su compasión y su misericordia. Esperamos en ti, Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre querido, gracias por estar entre nosotros. ¿Qué sería de nosotros si nuestra vida se redujera, Señor, a lo puramente material o a lo puramente matemático, a lo puramente mecánico de esta creación? Y no estuvieras tú, quien llega a inundar nuestras vidas de significado, de trascendencia, de propósito, de justicia, de rectitud, de integridad. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no estuvieras en medio de los hombres y en medio de tu pueblo, de esta iglesia local? Pero estás hoy y gracias porque estás como Padre nuestro. Ahorita recordábamos en Romanos, gracias por tu compasión. Que hoy, Señor, abras nuestros ojos y podamos ver más claramente. Que los que ya ven mucho vean más y descubran que hay mucho, mucho por ver. Que los que apenas, Señor, están siendo iluminados en lo íntimo de su ser, hoy vean más también. Y que todos seamos llenados de alegría y de arrepentimiento y de asombro y de gozo al entender más lo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, al unirnos a Él. Gracias, Padre precioso, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ustedes van a tener que omitir ese quiénes somos porque la serie tiene otro título. Por ahí debe estar el slide de la serie en la que estamos. ¿Ustedes recuerdan cuál es el título de la serie? En Cristo Jesús, ¿cierto? En Cristo Jesús. Bueno, muy bien. Yo doy gracias. Gracias al Señor. Eh, hoy vamos a empezar a pensar por lo menos un poquitico más en uno de esos privilegios que nosotros hemos recibido como iglesia, como pueblo de Dios, por estar unidos a Jesucristo. Recuerden que hace 8 días tratamos por lo menos de pensar en dos de las ilustraciones que nos ayudan un poco por lo menos, nos muestran qué es lo que Dios ha decidido hacer
con nosotros, que Él no simplemente nos ha salvado y nos dice te amo, pero como a la distancia, sino que su compromiso con nosotros desea ser tan cercano, tan próximo, que Él no hizo menos que unirnos, como los pámpanos están unidos a la vid, o como el Padre está unido al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Padre, como Él nos lo mostraba. Más o menos así es nuestra unión con Él, unidos en Cristo Jesús. Y hoy vamos por lo menos a tratar de pensar un poquito en uno de esos privilegios de estar unidos a Cristo Jesús, y es el privilegio de la adopción, de que somos adoptados en Cristo Jesús, que Dios se ha convertido en Padre nuestro. Y a mí me interesa inicialmente hacerles pensar en algo. Yo creo que el hombre moderno, nosotros aquí en Medellín y cualquiera aún muy lejos podría ser, pero yo tengo la impresión que para nosotros no resulta ninguna novedad escuchar que Dios es Padre nuestro, que Él es Padre de sus hijos, ¿no? Y no nos resulta como mucha novedad eso, porque este siglo ha aprendido a pensar que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Entonces, si uno ha crecido pensando que todos nosotros somos hijos de Dios, pero realmente ahí no hay ninguna novedad, porque yo no siento que he hecho nada. Es decir, así no fuera cristiano, así no creyera en Jesús, así no me interesara nada de Él, finalmente lo que se dice es que Dios es Padre de todos. En ese sentido, pues, que Dios es mi Padre, sí, pero pues como que chévere, pero no resulta como tan novedoso, tan sorprendente como realmente lo es. Quisiera decirles, hermanos, que al parecer, desde el siglo XIX, cuando se da más especialmente, digamos, el auge de la teología liberal y todas las reflexiones que ellos empiezan a hacer, empieza a surgir una materia dentro de la academia que se llamó las religiones comparadas. Y las religiones comparadas fue básicamente el estudio de religiones de todo el mundo. Ustedes saben, siglo XIX ya hay más posibilidades de viajar a cualquier parte del mundo, pues mucho más fácil que siglos anteriores. Así que el mundo ya se está haciendo más pequeño en el siglo XIX, 1800, y entonces vamos en barco a tal lugar y aprendamos del hinduismo, aprendamos del budismo, aprendamos de las religiones indígenas, aprendamos de todo eso y tratemos de mirar todas esas religiones, qué es lo que nos dicen, qué nos comunican. Entonces hubo un teólogo muy importante, justamente un teólogo liberal, que escribió un libro que más o menos trataba de resumir toda la larga investigación que él hizo acerca de justamente la religión comparada. ¿Cuál fue para él el común denominador de todo lo que él investigó y encontró? Entonces, para él, el cristianismo, como otras religiones también, pero muy especialmente él decía, siendo cristiano, decía él, el cristianismo básicamente lo que enseña es lo que muchos otros enseñan, que la paternidad universal de Dios es un hecho bíblico que trata de señalarse para todos los hombres. Y además de ese también la hermandad de todos los hombres, de todos los seres humanos en este mundo. Dos conclusiones que, bueno, parecen como ingenuas y hasta alguno aquí podría decir amén, ¿cierto? Sin embargo, no es tan así. No es tan así. Ustedes saben que la Escritura no necesariamente, no precisamente tiene o hace ese énfasis sobre nosotros de que Dios es Padre de todos los seres humanos. Más bien, la forma, sí hay una forma en la que la Biblia podría señalar que Dios es Padre de todos en el sentido de que Él es creador de todos los seres humanos. En ese sentido, creo que sí podemos hallar algunos indicios en textos del Antiguo Testamento, aún del Nuevo también, pero no en el sentido filial, cercano. Él es Padre de nosotros, no es así. Y yo hoy quisiera por lo menos un poquito
invitarles a pensar en el asombro que sí representa para el ser humano el hecho de que Dios diga que viene a convertirse en Padre nuestro, que nosotros ahora somos hijos suyos, hijos adoptivos. Por favor, abran sus Biblias para eso en Efesios capítulo 1. Este es un capítulo que nos va a estar acompañando un poquito en este tiempo. No solamente aquí en esta pequeña serie de exposiciones que tendremos, sino también los miércoles en la noche que estamos tratando de entender quiénes somos. Recuerden, todos los que no han participado, no han podido ir, son bienvenidos. Miércoles 7 de la noche, y ahorita podemos darte más información acerca de eso. Efesios capítulo 1, y les invito pues a que leamos desde el capítulo 3, desde el versículo 3, capítulo 1, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Bueno, ahí ustedes pueden continuar en casa, pero no vamos a pasar de este versículo, hermanos. Bueno, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso se nos abre en el capítulo 1 con una doxología o con una alabanza a Dios. Va desde el versículo 13 hasta el versículo 3, que empezamos leyendo, hasta el versículo 14, no llegamos hasta allá. Pero hermanos, ¿cómo les parece que en el texto griego, ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en ese idioma y ese pasaje, versículo 3 al versículo 14, ocurre algo que es inusual? Eso es lo que dicen los eruditos del Nuevo Testamento. Ese pasaje es inusual. Y es inusual porque es una sola oración. Todos esos versículos. Así, hermanos, que es como si los usos convencionales del lenguaje fueran insuficientes para expresar las riquezas de la gracia de Dios que Pablo está tratando de decirle a sus hermanos en solamente unos versículos. Hermanos, se desborda el lenguaje cuando Pablo intenta comunicar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esta doxología es el resultado de tratar de decir en palabras lo que las trasciende. ¿Y qué es? La gloria de Dios manifestada en el Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo, cuando está escribiendo o dictando esta carta, evidentemente en estos versículos él se muestra sobrecogido. Pablo está asombrado por Dios y por el plan que él está tratando de ayudarles a entender a sus hermanos de la iglesia de Éfeso durante los 6 capítulos que la componen. Él está asombrado. Lo único que queda al apóstol Pablo y a cualquiera que está entendiendo esto es adorar. Por eso él empieza con una ¿qué? Doxología. Adora al Señor por su gran obra
redentora con nosotros. Por favor, mira nuevamente el versículo 3 hasta el versículo 6. Otra vez, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué? En Cristo. Porque Dios nos escogió ¿cómo? En Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, ¿mediante quién? Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? En el amado. Pablo, aquí en el versículo 3, hace una declaración general del motivo por el cual Dios debe ser bendecido y Él es bendito. Por todos los que le amamos, Él debe ser adorado, hermanos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha hecho pues Él? Es que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y yo quiero que vamos como por partes, porque recuerden que les dije, esta primera parte de la carta a los Efesios va a ser importante para todo lo demás. Vamos por partes. Primero, bendecidos con toda bendición. ¿Vieron ahí la Biblia? ¿Cierto? Bueno, cuando tú lees ese pasaje, ese versículo, pareciera que el apóstol está tratando de decirte que Dios nos ha bendecido con una serie de bienes, de regalos que Él nos ha dado y que aparecen en todo este texto que hemos mencionado. Y por supuesto que sí incluye eso que Él está mencionando, pero no se está tratando, Pablo no está tratando de decir acá que nosotros hemos sido bendecidos con muchas bendiciones que Él nos ha traído a la vida. Esa no es la forma que Él trata de decir esto, sino más bien hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición. Yo sé que en el español no es tan fácil verlo, hermanos, pero es más o menos lo siguiente. A causa de la posición en la que ahora Dios te ha puesto, tú puedes estar seguro de una cantidad de beneficios que Dios ha querido darte a ti. Pero no es que fuiste bendecido con un montón de bendiciones. No, lo que Pablo está tratando de decir acá es que tú fuiste bendecido con toda la plenitud de lo que significa ser bendito de Dios. Que Dios decidió colocarte en el lugar en el que tú puedes ser llamado bendito. No es que fuiste bendecido con muchas cosas, no, se te bendijo con la plenitud de lo que pudiera ser entendido ser bendito. ¿Se entiende la diferencia o no? Bueno, no importa. En el futuro la entenderán o la entenderemos, hermanos. Pero no son las cosas que vamos a reflexionar, es el lugar que se nos dio. Ese lugar, Pablo lo entiende como es la síntesis, es donde se recoge toda la posibilidad de ser benditos de Dios. Ahí es donde hemos sido puestos. Eso es lo que Pablo inicialmente dice. Hay un hermano, Samuel Pérez Millos, y él escuchen lo que dice acerca de este versiculito especialmente. Lo cito textualmente. Dios nos está dando toda bendición. Es decir, no se trata de todas las cosas, sino de la plenitud suprema de lo que significa bendición. La bendición suprema es la donación divina de Cristo mismo que el Padre envió al mundo. Hasta ahí la cita de este querido hermano. Cuando tú piensas en los privilegios de ser cristiana o de ser cristiano, como que, ¿qué te anima a pensar? ¿Qué te alegra? ¿A quién no le entusiasma ser perdonado? Aquí. Es una bendición ser perdonado. ¿A quién no le anima? Y sobre todo si las cosas no están muy bien en el bolsillo, ¿a quién no le interesa recordar que nosotros somos herederos? Coherederos juntamente con Cristo, como lo vamos a ver en unas semanas. A todos nos anima a imaginar eso. Pero hermanos, la vida cristiana no se trata especialmente de esas cosas que sí Dios nos ha dado,
Pero antes que cualquier otra cosa, hermanos, necesitamos entender que Él quiso darnos la posición más privilegiada que podía otorgar a los hombres. ¿Cuál es? Unirnos a su Hijo Jesucristo. Y en Él, en el Hijo, disfrutar todo lo que es suyo. Todo lo que es de Él. Si ustedes leen nuevamente o están ahí repasando el pasaje, se van a dar cuenta, hermanos, que el Padre a nosotros no nos ha dado absolutamente nada, nada que esté por fuera de nuestra unión con Cristo. Privilegios como haber sido escogidos por Dios, ser santos y sin mancha delante de Él, disfrutar de la redención, del perdón de nuestros pecados, de nuestra herencia. Todas esas cosas son ¿en quién? Y eso no se puede omitir o ignorar. Es en Cristo Jesús que el Padre ha decidido darnos todo. Por fuera del Hijo, no, no hay forma de que obtengas nada. Todo nos lo ha querido dar es en Él. Miren por favor otra vez el versículo 5 y alguien que lo lea con voz fuerte. Solo el versículo 5, hermanos. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la Reina Valera. Sí, señora. Del 60. Estamos lejitos del 60. ¿Cierto? Dice versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dios, que ya es difícil pensar en esas cosas que Pablo nos invita y nos hace pensar. Antes del tiempo, antes de cualquier cosa, Dios nos conoció y nos escogió. Y su elección, la escogencia que Dios hace de su pueblo, de la iglesia, de nosotros, tiene el propósito de convertirnos a nosotros en hijos, de hacer posible la adopción. Y a mí, sinceramente, eso me parece algo muy, muy, muy especial, hermanos. ¿Cómo es que nosotros, que somos personas tan difíciles, llegamos a alcanzar la posición privilegiada y la dignidad y de la altura de tener a Dios por Padre? Y todo eso, como lo dice el apóstol Pablo, motivado solo por el amor de Dios, por el amor de Dios por nosotros, por la gracia que se nos ha derramado a nosotros en el Hijo. En esta doxología Pablo está asombrado por todo lo que él dice y entre esas cosas porque hemos sido llamados a ser adoptados, hijos de Dios. Bueno, Pablo no es el único que está asombrado, porque nosotros podríamos quizá pensar que Pablo es un tipo un poco trascendentalista. Es decir, Pablo como que se emociona mucho a veces cuando dice las cosas, no. Entonces, como que Pablo es tan emotivo cuando expresa las cosas, que por eso es como se le nota tan emocionado al pensar en eso. Pero no es solo él el que experimenta este asombro, hermanos. Y yo quisiera que vayan a Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Por favor, hermanos. Capítulo 3, sí, así es. Versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Juan? Alguien que lo lea, por favor, a ver. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por eso el mundo
no nos conoce, porque no lo conoció a él. Gracias, María Cristina. Volvámoslo a leer, Luis Carlos. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y ese somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Juan el apóstol también comparte este mismo asombro que muestra el apóstol Pablo en el inicio de la carta a los Efesios. El mismo asombro apostólico. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre y miren la insistencia con la que Juan quiere llamar la atención de sus hermanos a quienes escribe esta primera epístola. ¿Qué es lo que les está diciendo? Fíjense, atiendan, presten especial atención al amor redentor que Dios nos ha dado para hacer de nosotros, ¿quiénes? Hijos, hijos, hijos suyos, que nos ha dado el Padre. Y es que, hermanos, para Juan, judío, también apóstol, él sí puede notar con facilidad que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se ha ocurrido algo muy especial. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento hay varias referencias a que Dios nos llama hijos suyos. ¿Sí recuerdan eso? Muy poquiticas, pero hay algunas. Por ejemplo, ¿quién abre Salmo 103? Ustedes van a ver ahí. Bueno, no leamos eso, hermanos. En el Salmo 103, si lo quiere leer en casa, en el Salmo 103 y en Éxodo capítulo 4, tú vas a ver cómo Dios, por ejemplo, le dice a Faraón a través de Moisés: deja salir a mi hijo. Deja salir a mi hijo para que me adore en el desierto. ¿Recuerdan cuando le está pidiendo a Faraón que deje ir a su pueblo? Entonces nosotros decimos, no, o sea, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, se entiende la paternidad de Dios. Sin embargo, cuando tú piensas o estudias un poquito más, especialmente el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que las formas en las que se entiende a Dios o se menciona a Dios como Padre están muy relacionadas con su creación, con lo que decíamos ahorita en la introducción, con que Él nos ha creado a todos nosotros, nos ha hecho a todos nosotros, pero no es tan claro, tan transparente como evidentemente se hace más ahorita en el principio. Hermanos, es probable que Juan pudiera ser criado. Él creció aprendiendo las formas apropiadas de dirigirse a Dios. Juan el apóstol cuando era niño en su formación. Y es muy probable que esta forma de referirse a Dios como Padre, y como el apóstol Pablo lo menciona y Jesús mismo lo llamó varias veces Abba, ¿recuerdan? O Abba. Esa no era la forma de describir a Dios. Es más, hermanos, yo no les voy a casi a decir nada sobre eso, pero yo me tomé la tarea en esos días de leer el fragmento de una investigación que hizo un erudito alemán, teólogo alemán, Joaquín Jeremías, en un librito que se llama El Padre. Y ustedes saben cómo es de difícil leer a esas personas que son densas y estas investigaciones tan exhaustivas, pero ese hombre hace un recorrido impresionante para demostrar que ninguno de nosotros debería pensar que Dios se convierta en Padre nuestro, debería ser algo normal, algo dado, ni siquiera en el Antiguo Testamento, es más, ni siquiera en la época de Jesús se hacía eso. La novedad que viene para el apóstol Juan es cuando él empieza a escuchar en una ocasión a Jesús orando, o cuando le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y él les dice que han de dirigirse a Dios como Padre nuestro. Y como después la comunidad cristiana aprendió, porque para este investigador, para este teólogo alemán, ese término Padre
y especialmente ese término arameo Abba. Es algo, hermanos, que se convierte como en la característica distintiva de la forma de orar de los cristianos. Puede ser que ahora ya no sea tanto para nosotros así. Pero ustedes lo pueden ver en las cartas del apóstol Pablo y bueno, ahorita vamos a mencionar algunas cositas sobre eso. ¿Cómo llamar a Dios de esa forma? Eso era algo inusual que no debemos esperar y que los judíos no estimulaban que se hiciera. Para ellos eso era algo irrespetuoso, confianzudo. Pues mejor acércate a Él de otras formas, pero no le digas así. Pero bueno, hermanos, Juan también aquí nos está diciendo, wow, es increíble, miren cuán gran amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos suyos, y lo somos, y lo somos. Romanos capítulo 8, que fue un texto que ahorita estuvimos leyendo, es también un capitulito que nos informa de manera muy especial, hermanos, la adopción que ahora nosotros hemos recibido. Yo les quiero leer solamente otra vez los versículos que estuvimos leyendo más temprano, y es este. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hermanos, yo sé que hay formas distintas en las que nosotros, como seres humanos, aprendemos, y cuando estamos entrando en relación con la Biblia, sé que aprendemos de todo lo que Dios quiere enseñarnos. Yo sé que para algunos de ustedes es muy especial sentir que Dios hace una declaración en su Hijo Jesucristo y por estar unidos a Él, de lo que ahora somos delante de Él. Por ejemplo, a algunos de ustedes les gusta el concepto bíblico de la justificación. Que Dios, por lo que su Hijo Jesús hizo en la cruz, ahora quienes confían en Él son declarados como justos. Y esa declaración es una declaración, llámela legal o como quiera, pero ya es un hecho, es una realidad para todo el que quiera o necesite documentarse acerca de eso, ¿cierto? Juan Pablo es un hombre justificado delante de Dios por la fe en Jesucristo, ¿cierto? Y eso es como tan especial. Yo sé que para algunos de ustedes eso es lindo, es decir, qué bonito saber que legalmente yo soy justo. Resultan, hermanos, que esta adopción de la que venimos pensando, y como Pablo lo explica, es como de la misma manera de la justificación. Es decir, hay un lado de la adopción que también es una declaración que Dios hace. Es una declaración como legal, digámoslo así, ¿no? Liliana es hija. Ya, ¿de acuerdo? Con todos los derechos, con todos los beneficios, con todas las responsabilidades que eso implica, pero eso es una declaración que Dios hace de ella. ¿Eso les gusta o no? Sí, es muy especial, es muy lindo, pero mi experiencia como cristiano y como pastor me muestra que por lo menos en este caso uno tiene como necesidades de más. Es decir, sí, o sea, yo sé que la Biblia dice que Dios es mi Padre, y yo sé que cualquiera pudiera llegar a objetar que yo soy tan pecador que yo no debería ser hijo de Dios. Sí, pero Dios dijo que lo soy, que soy su hijo. ¿Quién va a decir que no? ¿De acuerdo? Es muy lindo eso, pero como que eso se queda en una declaración.
Yo necesito algo como más movidito, no, como carnita, ponerle carnita a eso, ponerle emociones, ponerle colorcito a eso. ¿Cómo es posible? Pues también, hermanos, también, y como lo acaba de decir el apóstol Pablo, hay un aspecto de esa adopción que es muy hermosa, hermanos, porque Dios no solamente hace una declaración de que nosotros somos hijos suyos en Jesucristo, sino que también Él envía el espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo Jesucristo, el espíritu de Dios, y lo envía sobre nosotros. Él no solamente hace una declaración. En la justificación nosotros no recibimos un espíritu que nos haga sentir cada día más justos, no es así. Nosotros vamos disfrutando de eso a medida que vamos entendiendo quién es Cristo para nosotros. Pero como el Padre sí tiene mayores deseos de que tú entiendas la relación a la que has sido invitado o has sido invitada a disfrutar la comunión íntima con Él, que es tu Padre, y nosotros que somos sus hijos, entonces Él decide enviar sobre nosotros la ayudita, ¿cierto? O la ayudota, el espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y que de esa forma, disfrutando en la experiencia, en lo real, a Dios como nuestro Padre, nosotros podamos decirle: Abba, Padre, que ese espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que sí, sí es verdad, somos hijos de Dios y lo somos, como dice Juan. Y qué bueno, hermanos, de eso. Pero lo que yo otra vez me he encontrado es que no necesariamente para muchos eso es así. Es decir, lo que he notado más bien, hermanos, es que la oración es la siguiente. A mí me ha costado mucho entender la paternidad de Dios, o me ha costado entender que Dios es mi Padre, porque yo tengo un pésimo referente de eso. Eso es lo que hemos escuchado, de acuerdo, ¿cierto? Algunos tal vez pueden decir: es que yo no supe qué es eso. De ninguna manera, no lo tuve ni malo ni nada, no tuve un Padre. Entonces, hermanos, ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué hacemos acá? Dios envió a su Hijo Jesucristo porque nos había escogido desde antes del tiempo para adoptarnos, para hacernos hijos suyos. Y esa experiencia de convertirse en hijos de Dios parece que no nos fluye, ¿cierto? No necesariamente a todos les fluye. Yo conozco a algunos que eso, yo no sé, eso les entró como derecho y eso es fácil. Pero yo lo que he visto es que en la mayoría de los casos no resulta así. No resulta fácil esta comunión. Hermanos, lo que quisiera decirles, y aún por lo que quiero que oremos unos minuticos ahorita, hermanos, es que estas palabras que está diciendo el apóstol Pablo: hemos recibido el espíritu de adopción, ya no más el espíritu de esclavitud. Hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, y por ese espíritu podemos clamar: Abba, Abba, Padre. Podemos hacerlo, hermanos. Eso significa para todos nosotros algo muy especial. Bueno, muchas cosas, pero entre esas, hermanos. Tú puedes decirme, tal vez en esta tarde, que tú no has tenido una buena experiencia con tu padre, con tu papá, con tus padres biológicos, y que literalmente eso hace que sea para ti difícil entender a Dios. Yo quiero decirte algo, y es lo siguiente: Dios es capaz de ayudarte a entender la relación a la que Él te llamó, es decir, que Él es tu Padre, y también es capaz de hacerlo por contraste. Él no solamente necesita muy buenos padres para que entendamos quién es Él. Él puede mostrarnos la calidad o el tipo de padre que Él es.
aunque el referente nuestro sea pésimo, pésimo. Si tú tienes el privilegio de tener un papá maravilloso, ¿no? Un papá del que te sientes orgullosa o orgulloso y todo el tiempo quieres hablar de él porque ha sido tan bueno para ti y tú dices, la verdad, con que Dios se quede más o menos con la imagen que yo tengo de mi papá, así está bien. Pues yo quiero decirte también lo siguiente. Dios está en la tarea de ayudarte a entender la tremenda superioridad de su paternidad en comparación a la buena que has recibido durante tu vida. Y Dios te ha propuesto eso. Un asuntico muy práctico del apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 8. Es el siguiente, que es muy sencillo. Piensa si tú estos días has tenido miedo, has tenido temor. Ustedes saben, parece que ver noticias es directamente proporcional a sentir miedo. Si has tenido miedo por algo, puede ser que literalmente has sentido miedo de ser condenada o de ser condenado. Puede ser que no me vaya a atropellar un carro estos días porque estos días sí me frito. Cierto, que por lo menos un poquito más adelantico a ver si cuadro las cosas con el Señor. Porque no me siento como bien, no me siento como seguro. Yo confío en Jesús, pero como que la cosa no está bien y tenemos miedo y tenemos temor. Puede ser que sea ese tipo, de ese tipo, pero puede ser que tú ves las condiciones en las que está el país o tú escuchas de recesión. Escuchas que, no sé, el sistema de salud, escuchas de los inmigrantes, escucha de esto, de lo otro, y empieza a cultivarse el miedo en ti, miedo, y empiezas a sentir miedo. Yo no sé si ustedes tuvieron el privilegio, yo lo tuve. Yo tuve el privilegio de tener a mis papás son pecadores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ustedes saben, los hijos leemos bien los pecados de nuestros papás. Eso nos tocará vivirlo como hijos y como padres también. Pero yo tengo papás muy especiales. Yo no sé si tú has llegado a estar angustiado o angustiada por algo que estás viviendo, un problema económico o un tema que no se soluciona y tú llegas a la casa de los papás y te ven, hijo, ¿qué tenés? No, no, nada, nada, pa. No, nada más, no, ¿cómo que no? Vean la cara que tiene. Bueno, sí, sí tengo algo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces empiezas a compartirle. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando mis papás me decían, vea, mijo, usted no se preocupe. Y mis papás no necesariamente han sido alcahuetas, no, pero me decían esto, hijos, no te preocupes, si es necesario vendemos la casa. Si es necesario vendemos la casa, hacemos lo que sea, hijo, pero tú estás con nosotros. Nosotros somos tus padres. Y yo ya era un viejo, ¿sí? Hermanos, yo no salí de casa, no solamente en esa ocasión, en muchas que me tocó, yo no salí como entré. El miedo se ahuyentó. El miedo ya no estuvo más. Y me sentí otra vez seguro. Y otra vez como que era capaz de hacer lo que fuera, lo que se me pusiera adelante, hágale que yo arraso con lo que sea, por la seguridad que mis papás, mi mamá, mi papá, me ofrecieron en su momento. Pablo está diciendo, hermanos, que Dios nos ha enviado el espíritu de adopción, el espíritu de su Hijo Jesucristo, para que nosotros no tengamos más miedo. No tengamos más miedo, más temor. ¿Y qué tal, hermanos, si nosotros empezamos a pensar, por lo menos en el futuro, y aún empezamos a interpretar este mundo como que porque este mundo tendrá tanto miedo? Sencillo. ¿Saben por qué?
Porque no saben que Dios puede convertirse en padre de los pecadores. Porque no saben o no disfrutan el espíritu de adopción con el cual nosotros decimos, Padre, papito querido, papá, ayúdame por favor. Y con ese grito, con esa súplica, con esa introducción a nuestra oración, como que se actualiza esa relación para la que fuimos hechos. Y por supuesto ahí está el Padre que nos dice, mi hijo, aquí estoy. Aquí estoy, exactamente, es su perfecto amor. Su perfecto amor. Para que el miedo no esté más en nosotros, mis hermanos. Hace muchos años atrás, yo estaba ya recién casado. Y yo ya me casé hace 18 años, o sea, eso ya fue hace añitos. Estaba recién casado. Estaba ahí con mi esposita, ahí tratando de hacer lo que fuera posible para salir adelante, con mi negrita. Estábamos sin hijos en ese momento, por supuesto. Y yo recuerdo que yo tenía una motico que la verdad no era la moto más atractiva del mundo, a mí me gustaba mucho, pero la verdad no era ni la más comercial ni nada de eso. Mejor dicho, a mí era casi lo único que me gustaba. Imaginen cómo era de bonita. Ustedes han visto esas Vespa, ustedes han visto las Vespa. No era una Vespa bonita, tampoco era una Plus. Ustedes conocen la Plus, no les tocó las Plus, no, de pronto no. Bueno, a varios aquí que ya revelaron la edad, les tocó la Plus. Pero yo tenía una Legend que era como entre la Vespa y la Plus, una Legend, Auteco. Bueno, ahí está. Pero hagan de cuenta una Plus, es como un sanitario andante. Pero a mí me gustaba mucho. Pero resulta que ya un momento donde yo como que, hablando con Julián y todo, le dije, mi amor, qué bueno poder cambiar de motico, ya llevamos con esta como 2 años, ya esta motico nos ha dado alegría, es chévere, pero no, cambiemos. Y listo, y yo empecé a vender esa moto, hermanos, y nada que se vendía, no, qué tristeza. Y bueno, pues obviamente ustedes saben, el Señor ejercitando el contentamiento en nosotros. Pues no, estése tranquilo ahí, tranquilo, relájese. Y bueno, pasaban los meses, y no, bueno, listo. Una noche, así como pasa a veces, hermanos, yo no era capaz de dormir y me fui para la sala de la casa. Y allá como me toca hacer, pues empiezo a hablar con mi padre y empiezo a derramar todo el corazón ahí delante de mi padre. Y particularmente como con esa moto. Y yo le... y como que estaba engüesado, ahorita que alguien me dice, ¿quién más lo puede ayudar a uno a desengüesarse que... Es cierto. No, pero yo estaba, hermano, sinceramente yo le decía, Señor, por favor, vea. Y por primera vez yo oré así. Por primera vez en mi vida yo oré así. O sea, como eso que yo estaba disfrutando acá. En ese momento, porque no fue así como empecé mi oración, ¿de acuerdo? Ustedes saben que hay que suavizar la cosa. Ustedes saben, no me tiran nada de eso. Pero ya llegó un momento al final donde yo empecé, Señor, y ahí estaba la moto. Yo estaba en el parqueadero, en la sala, pero la sala estaba pegada del parqueadero. Yo miraba la motico ahí y empecé a orar, la vi, empecé a orar, a reprender, hermanos. Empecé a orar, a decirle, Señor, ayúdame por favor a vender la motico, pero ¿sabes por qué? Señor, porque yo quisiera esta motico. Esta marca es la que yo quiero. Señor, la quiero gris. Señor, la quiero con los rines grises. Señor, la quiero así, 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 así. Padre, por favor, ayúdame, Señor, sí. Tú puedes y gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén. 24 horas después, yo estaba otra vez ahí. Ahí estaba otra vez. Igual, en ese mismo lugar, hermanos, pero ya mucho más conmovido que el día anterior. Porque, hermanos, yo miré para allá y ya no estaba la moto azul, estaba la moto que yo pedía al Señor. Ahí, al otro día, gris, con rines grises, literal como le había dicho. Literal, todo. O sea, alguien que tenía esa moto, vio mi moto y me dijo, yo quiero esa moto.
¿Sí me entienden? Es decir, y resultamos cambiando las motos. Yo al otro día, en ese mismo lugar, 24 horas después, estaba mirando hacia allá y estaba esa moto. Entonces, obviamente, ustedes se imaginan, hermano, muy conmovido, yo llorando toda esa noche. Padre mío, Padre mío. Padre, y ya la verdad, hubo un momento donde no me importó la moto. Ustedes saben que ya eso se vuelve como nada. Cuando uno está haciéndose consciente que Dios me escucha, que Dios es Padre mío. Y yo les tengo que decir lo siguiente, hermanos, y es, Señor, estaba orando yo esa noche, yo, Señor, porque yo no soy capaz, porque a mí me cuesta tanto entender que esta relación es posible, porque yo no no la he tenido fácil en este peregrinaje cristiano, con relación a disfrutar de Él como mi Padre. No la he tenido fácil. Diversas razones. Pero, ¿por qué, por qué, Padre, yo no soy capaz de vivir de esta manera? De vivir entendiendo que así eres tú, que yo no he pagado nada, que yo no he hecho nada, que ha sido tu Hijo Jesucristo mi Salvador, el que ha hecho posible que yo te pueda llamar Padre mío. Padre, porque yo no soy capaz de entenderte así, de vivir así todos los días, Señor. Hermanos, y lo que me ocurrió en ese momento fue más especial que la moto. Porque yo no les puedo decir que eso me está pasando a mí todo el tiempo, pero esa noche me pasó. Yo no puedo decir que escuché una voz o algo así, pero a mí me llegó una idea completica a la cabeza, como si hubiera sido tirada de algún lugar. Y la idea que me llega es esta. Porque, porque tú siempre estás pensando simplemente que tú eres mi siervo, que tú eres mi trabajador, pero tú eres mi hijo. Eso es lo que eres. Así, o sea, la frasecita así nomás. Ustedes se imaginarán que fue mucho más conmovedor todavía ese momento, hermanos. Porque el asombro del apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la plenitud de lo que un hombre o una mujer pueden considerar como bendito. Nosotros hemos sido puestos en ese lugar, incorporados a esa relación, benditos en todo eso, en todo ese lugar. Nosotros fuimos escogidos para ser hechos hijos. ¡Wow! Y el apóstol Pablo está asombrado, eso es extraordinario. Y Juan está haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué? ¡Wow! Miren el gran amor con que nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos suyos y lo somos. ¡Wow! Hermanos, el mundo puede banalizar o trivializar o familiarizarnos con la idea de que cualquier parroquiano es hijo de Dios. Pero para que un ser humano pueda tener comunión con Dios, se convierta en hijo de Dios, no en hijo de ira. Algo tremendo ha tenido que ocurrir. ¿Y qué es? Que el Hijo, el unigénito, el legítimo, tuvo que derramar y dar su vida para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios también. Hijos de Dios. Hermanos, por favor, nosotros no nos acostumbremos o no nos adaptemos simplemente a pensar sí, cualquiera es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y eso es algo maravilloso. En lo que Juan nos dice, fíjense, presten atención, mírenlo detenidamente. Hemos sido llamados hijos de Dios y lo somos. ¡Wow! ¡Qué gran amor nos ha dado el Padre! Y este privilegio, hermanos, este privilegio solo ha sido posible por la unión que ha sido posible para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este Hijo unigénito no se puso celoso porque el papá estuviera pensando repartir la herencia entre muchos.
Este hijo no se puso celoso porque el padre quería tener muchos más hijos. Más bien este hijo suyo, que es hermano mayor nuestro. ¿Saben de quién estamos hablando, cierto? Es hermano mayor nuestro. Está feliz en repartir lo suyo, lo que le pertenece.